me gustaba transmitir siempre los problemas y las necesidades que tenía la gente en los barrios para que las autoridades puedan resolver sus problemas de salir adelante. A mí esto que me sucedió fortaleció mi carácter, fortaleció mi vida frente a las autoridades, trabajar de manera conjunta con los ciudadanos, porque hubieron momentos también muy críticos cuando yo me casé, por ejemplo, y cuando tenía 17 años. Me he convertido y me ha catalogado como la madrina de las obras. Estarme con la comunidad, decir, a ver, ¿cómo están en la comunidad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer una amiga. Si solo dependiera de usted, ¿qué fuera lo primero que cambiaría en Santo Domingo? Eh, yo cambiaría las invasiones. ¿Qué le podría decir a esas personas que piensan que la política se añade en poder? Bueno, tuve la oportunidad en el 2019 de ser candidata a concejal de Santo Domingo, pues acepté con mucho cariño esa designación. Tuve la votación más alta del cantón, fui la concejal más votada de Santo Domingo. Yo, chuta Santo Domingo, en mi corazón siempre. En el Bueno, 2019. un gusto tenerte acá, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. En este día, pues estoy muy interesado en muchas cosas a preguntarte, pero la primera pregunta que te quise hacer es, ¿qué es lo que podemos conocer de tu pasado para poder entender la persona que tenemos al frente? Hola Martín, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy feliz en aceptar esta invitación. En realidad, desde hace una semana, pues has tenido la gentileza de invitarme un poco a poco para que la gente pueda conocerme, un poco pueda saber quién es Jimena Toro en Santo Domingo, pues, y estoy como un libro abierto, así Perfecto, que para poderte responder todo lo que tú me digas de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. exacto. Entonces, eh, conocí un poco tu historia. He visto que empezamos siendo en la parte periodista, ¿sí o no correcto? Sí. ¿Cómo fue esa primera interacción o por qué decidiste iniciar por Bueno, ese camino? yo era, bueno, soy todavía una joven súper hiperactiva, así como tú. O sea, me encantaba el tema de estar siempre a través de un micrófono, siempre me gustaba en mi colegio. Yo estudié en la unidad educativa La Providencia, que son de las hermanas de La Providencia, aquí en Santo Domingo, Raúl González Astudillo. Ok, Entonces, a mí siempre me gustaba animar los eventos de mis amigas, los eventos deportivos, me gustaba siempre hablar en las reuniones y manejaba siempre un timbre de voz. Manejaba un timbre de voz y ahí es donde me decían, no, ¿quién anima este evento? Jimena. ¿Quién anima este evento? Jimena. Y luego cuando formaba parte de la organización en mi unidad educativa, yo era dirigente estudiantil. Yo fui presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio de la Providencia. Y ahí es donde salíamos en diferentes marchas y también hacíamos las reuniones de los consejos estudiantiles. Yo era vocera de mis compañeras. Y ahí después se dio la oportunidad de que yo pueda trabajar es un medio de comunicación, pero ya fue lo posterior, porque cuando yo te hablo, yo tenía 17 años. Y ahí hubo una faceta entre los 16, 15, 16 y 17, una faceta en donde me gustaba siempre, pero no tenía el acceso. No tenía la oportunidad de que alguien pueda darme una oportunidad para transmitir de pronto mis conocimientos con mi voz, porque no tenía los conocimientos suficientes en periodismo. ¿Por qué? Porque a mis 17 años yo me casé. ok, o sea, los Sí, a 17. los Qué 17 locura. años me casé y fui una madre muy joven. Yo a mis 21 años ya tuve 3 hijos y fue bastante complicado, bastante difícil tener 3 hijos seguidos tan pequeños, terminar el colegio, luego ya empezar a trabajar y con los hijos terminar una carrera de tercer nivel. Y luego O sea, iba de la ahí mano. iba de la Oh mano my todo, iba de goodness. la mano el tema del trabajo, el tema comercial en Santo Domingo, porque yo antes me dedicaba a la distribución de venta de artículos para el hogar, cuando era el boom de los electrodomésticos. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo, yo no había un día de descanso, el único día que yo descansaba en el año era el 1 de enero, Que todo descansa. el que todos descansamos, pero fue una faceta en donde me dediqué a trabajar mucho y me dediqué a crear a mis hijos. Y ahí fue también donde tuve la oportunidad de trabajar en 3 medios de comunicación actuales en Santo Domingo, como es
City TV, Saracay TV y Majestad Televisión. Que, o sea, pero tú estudiaste la carrera como tal, periodismo, No, no estudié la carrera de periodismo. y Y fue una faceta de desenvolvimiento, creo yo, que me miraron que podía estar al frente de una redacción de noticias, de estar al frente siendo anchor de noticias. Y yo trabajé en los tres medios de comunicación siendo anchor de noticias, pero también siendo la voz de Majestad Radio de Santo Domingo y de Quito a nivel de la provincia, que en ese entonces era Cantón, porque Santo Domingo recién nosotros nos hicimos provincia. Y ahí pues ya después con mi carrera estudié después una maestría en comunicación política, que es prácticamente la profesión que tengo actualmente. ay, bueno, o sea, yo creo que, bueno, hay cosas que nosotros lo estudiamos, pero también hay ciertas cosas que están dentro de nosotros. Y yo creo finalmente que eso es lo que podemos ver en su historia, que ya estaba esa parte de comunicar, de expresar. Sí, yo creo que es algo innato, ¿no? Yo digo que los medios de comunicación siempre son esas herramientas que nos acercan a la gente. A mí me gusta mucho estar cerca de la gente, escuchar a las personas, transmitir mensajes. eh, y bueno, creo yo que estuve 10 años en medios de comunicación, de lo que te cuento, entre altos y bajos, entre anécdotas, porque antes no había el teleprompter, pues, no, tú tenías que en realidad leer las noticias, no memorizarlas, o sea, pero sí tener conocimiento de la noticia en sí, de la información para poder transmitirla, porque no teníamos el teleprompter para poder leer las noticias. Luego, después ya se fue haciendo el teleprompter, lógicamente ya hubo el apuntador, ya existieron los micrófonos ya un poco más reducidos, entonces como que iba a la par también la tecnología. Y a la mano también creciendo, ¿no? Con la automatización de los equipos que se hacían en los medios de comunicación. Y yo muy feliz porque esa fue una faceta maravillosa en mi vida, porque a través de los medios de comunicación y a través de la televisión, conocí mucha gente, conocí a muchas personas. Me gustaba transmitir siempre los problemas y las necesidades que tenía la gente en los barrios para que las autoridades puedan resolver sus problemas de nuestra comunidad. Y cuando ya salía o me encontraba en alguna reunión, me decían, su voz me es conocida, usted es Jimena Toro. Yo le decía sí, porque la gente también ya se identificaba con mi voz. Y eso me agradaba muchísimo, porque cuando trabajas en un medio de comunicación, cada pasas hablando todo el tiempo. Correcto. Y entonces la gente también se familiariza con la voz. Así que para mí, la faceta de los 10 años que tuve en medios de comunicación televisivos acá en Santo Domingo fue una de las etapas más maravillosas de mi vida. O sea, realmente, para aquí, o sea, esos casos yo creo que vale mucho más la experiencia. No les, o sea, el título no era ni tan necesario, pues el hecho de que toda la trayectoria que llevaba, el desenvolvimiento desde muy joven que me decía que estaba en el colegio, y le decía, aquí ven, tú haces esto, habla Sí, de esto. sí, sí, yo creo que es algo, ¿no? Que de pronto lo aprendes también en la academia, porque es importante también conocer ya en la investigación, la academia, la técnica, pero también es tu plus, ¿no? La personalidad que tú le pongas a cada cosa. Y en este caso, por ejemplo, lo tuyo, yo te admiro mucho a ti, Martín, porque tú, o sea, eres un joven que estás haciendo un podcast que no todos los jóvenes de tu edad se interesan por ese tipo de relación, el tema de hacer un podcast, de conocer más, de investigar, ¿no? O sea, los jóvenes ahora tienen tantas actividades, hoy están inmersos en diferentes situaciones, pero son muy pocos los que se interesan. Entonces yo quise priorizar venir acá y dije, no, este chico tiene cepa. Muchas gracias. Bueno, Sí, es algo realmente, porque yo inicié este podcast, un poco, le he quitado un poco su voz. El hecho es que a mí me encanta conversar, pero profundizar las cosas. Y siento que los podcasts son un espacio para eso, así es. para conocer mucho más de la persona, para llevarnos esa parte que podemos a nuestra vida, hacerla crecer, ese aprendizaje, esa lección, que a lo mejor usted lo vivió y ese mismo aprendizaje a otra persona puede impactarle de una manera increíble, Sí,
Te cuento que sí, yo creo que los podcasts nos acercan mucho a las personas, que no las veamos a las personas tan lejanas, ¿no? Exacto, Independientemente del rol de autoridad que ahora es el que tengo, somos personas, igual seres humanos, con virtudes, con defectos, ¿no? Pero todos tenemos un mundo, una vida y lógicamente lo que podamos aportar o en las experiencias que podamos haber obtenido, que podamos también dar esas experiencias para de pronto ayudar en algo, ¿no? A que no se cometan esos errores y dicen, no, pues por acá no, por acá sí. exacto. Justamente ayer por la noche escuché un podcast de un periodista. Como le decía, estaba escuchando podcast de full políticos, periodistas, para poder o sea, llenarme de mucho conocimiento y poder estar a la altura. Y este periodista que se llama David Jiménez, que es de España, decía que realmente lo que nosotros vivimos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, a nivel cultural con otras ciudades, con otros países, son los mismos. Porque el miedo que nosotros tenemos de hablar en público lo va a tener igualmente una persona que está en China, Ujú, porque es un ser humano. O sea, puede cambiar en la parte superficial, cómo nos vestimos, de qué manera nos cortamos el pelo, X cosa. Puede cambiar a nivel cultural, ujú. pero esa parte más interna, más de uno, somos muy parecidos alrededormente, todo el mundo. Sí, somos muy parecidos, el mismo hecho de que somos seres humanos y que transmitimos emociones. Los seres humanos siempre transmitimos emociones, mensajes, de acuerdo a cómo quieras conectar con la gente. Y es donde todos, ¿no? Un miedo de pronto ya innato en los seres humanos, el momento que vamos a dar un discurso, que vamos a hablar con las personas, lo hacemos desde nuestra percepción, pero también con el objetivo de captar la atención o de dar un mensaje positivo. Entonces, yo creo que cada persona es un mundo totalmente distinto, es un mundo totalmente diferente. Pero yo creo que todas las personas que somos visionarias, ¿no es cierto? Que tenemos un objetivo claro en nuestra vida, sabemos cómo debemos caminar, cómo debemos ir, con quién debemos estar, con quién debemos caminar para hacer ese soporte y que al final, lógicamente, las cosas que queramos hacer al final se cumplan. Y en realidad, yo digo que los tropiezos se van a dar porque es la vida, o sea, la vida en sí misma te da justamente esas experiencias, ¿no? De pronto de errores que son necesarios. Yo creo que los errores sí son necesarios en la vida de las personas. ¿Por qué? Para poder ser mejores cada día y que esos errores, en vez de alimentar de pronto ego, odio, resentimiento, pues fortalezcan la personalidad, el corazón de cada persona y que seamos mejores. Yo he tenido experiencias muy duras, muy difíciles, pero me ha servido mucho fortalecer mi carácter y de pronto ser la persona que soy ahora, ¿no? Trato de inculcar mucho esto a mis hijos, que no nada se detenga, que nada los detenga, que los objetivos en la vida de todos y los sueños que deben ser claros, que los sueños siempre se cumplen. Todo en esta vida es posible, nada es imposible, pero si lo hacemos con perseverancia, con persistencia, con trabajo, con decisión, vas a ver que al final vas a tener una retribución. Eso es indudable. No, y tuvo una figura pues increíble. Saber que desde los 17 tuvo un desafío un poco más amplio que muchas personas que hayan tenido la misma edad y que a pesar de tener aquello, estoy muy seguro que las personas que a lo mejor no tenían muchas dificultades en ese momento no están a la misma altura que Jimena Dor. Sí, yo digo que en las circunstancias de antes ahora son tan diferentes, ¿no? Ahora tú no ves a una chica de 16 años enamorada o 17 años tomando una decisión de casarse o embarazada, porque ahora los chicos de ahora no quieren casarse, los chicos de ahora quieren de pronto estudiar, pensar más, o sea, con cabeza fría, pero antes no, antes, o sea, era como un tema de que nos enamorábamos pronto y con mi primer novio que fue, pues ahí metí las, pero bueno, yo creo que son circunstancias que nos pasan o que ya está escrito, pero creo que todo lo que me ha sucedido yo lo recibo con la bendición de Dios y que
las circunstancias difíciles que las pasé también son momentos en los que yo valoro mucho, porque hubieron momentos también muy críticos cuando yo me casé, por ejemplo, y cuando tenía 17 años, estaba en sexto curso Oh my en un goodness. colegio religioso y estuve embarazada y las hermanas de la Providencia, pues todas ahí, hermanitas y religiosas, dijeron, ¿cómo es posible que una chica de nuestra unidad educativa esté embarazada? No puede graduarse en nuestra unidad educativa. Entonces, ahí no me permitieron, por ejemplo, eso fue un golpe que yo recibí a los 17 años, no me permitieron que yo que estaba terminando el sexto curso, estaba embarazada, no me permitieron graduarme con mis compañeras porque decían que no era digna de graduarme con el grupo de mujeres que estaban ahí. Entonces, Dios mío. son cosas que a mí me han marcado mucho. ¿Por qué? Porque el tema de poder tratar a las personas de manera igual, ¿no es cierto? No sin existir ese tipo de estereotipos o de discriminación que antes podía dárselo, que ahora como que es más peleable esto, ¿no? Y ahora lo cuento con toda esa tranquilidad porque digo que esto me ha enseñado a ser muy fuerte y me ha enseñado también a respetar mucho a los grupos de atención prioritaria, a los derechos de las mujeres, a concebir, a tener sus hijos, a tomar sus propias decisiones, pero que esos golpes en la vida creo que pasan, o sea, se dan, o sea, es como que fue para mí, un impulso en realidad para o sea, estaba apagado un cometa y en realidad con esto fue que encendieron el cometa y se fue para arriba. Literalmente. Sí, Y a lo mejor, ahorita podemos a plantear ese, ese suceso que tuvo que vivir, a lo mejor le hizo decir, ok, o sea, si yo lo viví, no quiero que otras personas vivan así es. esto, a lo menos cosas mucho más garrafales. Y a lo mejor ahí empezó esa idea de ya no buscar solo en uno, sino también en los demás. Claro, de poder decirles y a la gente de que nadie tiene derecho a ser discriminado, nadie tiene derecho, ni mucho menos por ser mujer o por ser hombre, ser discriminado, ser apartado de su derecho, de un derecho colectivo, de haber estudiado y de graduarse por el único hecho de haberse enamorado, haberse casado y estar embarazada. Entonces son circunstancias que no pueden volver a suceder ni antes ni ahora y mucho menos después, y que los derechos están establecidos en las leyes, en la Constitución. Hay los grupos de atención prioritaria, pues el grupo de las mujeres que estamos ahí, pues no pueden vivir ese tipo de... Antes no teníamos el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, no había estas instancias de comisarías para poder quejarse, simplemente lo que tú hacías era acatar una resolución de la unidad educativa, pero para mí me mandaron a dejar el título de bachiller a la casa, pero sí que tuve que esperar a estudiar tercer nivel soy ingeniera en administración de empresas para ponerme mi museta y mi capita. O dice, no, 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 mira, Claro, lo que no pude hacerlo en la graduación del cole, pues tuve que hacerlo en la de la universidad. increíble, o sea, wow, es una historia que es muy inspiradora porque ahora mismo una persona, y yo estoy muy seguro que si vemos una chica de 17 la van a tachar, que X cosa, Ujú, pero saber de que a pesar de que, ok, cometí a lo mejor algo que no estaba planeado ujú. en mis planes, pero pude salir adelante. Sí, ese es el mensaje, ¿no? Yo digo que ese es el mensaje, yo digo que, o sea, no podemos quedarnos o encerrarnos en un problema o en una circunstancia, un momento que podemos tener todos los seres humanos, todas las personas. Yo creo que siempre esto debe inspirarnos a salir adelante. A mí esto que me sucedió fortaleció mi carácter, fortaleció mi vida, y siempre será una experiencia para contarla, para decirle que si yo puedo vivir estas cosas, o sea, que eso no es nada para las cosas o circunstancias que puedan pasar en la vida de más personas, pero que eso tiene que hacernos más fuertes, más decididos y fortalecer la personalidad. Correcto. Entonces, ahora mismo ahora mismo su cargo, que es concejal, si no fuera concejal, ¿de qué manera usted trataría de apoyar a su comunidad? En este caso, Santo Domingo. Bueno, yo digo que en todas las instancias donde me he encontrado siempre he hecho labor social.
Yo fui presidenta del Comité de Damas de la Cámara de Comercio en 2 periodos y ahí pasaba haciendo labor social todo el tiempo. Y no era autoridad cantonal, no era concejal de Santo Domingo. Teníamos un grupo de mujeres, de comerciantes de aquí de la localidad, donde siempre nos reuníamos, siempre mirábamos la realidad social de las familias de Santo Domingo, siempre buscábamos y agasajábamos a madres solteras, a jefas de hogar, a mujeres víctimas de violencia, siempre agasajábamos a niños de barrios, de sectores cooperativistas que llegaban a la institución y que pedían ayuda. Entonces, hacía yo brigadas médicas, brigadas de salud, hacía campañas de desparasitación. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, toda mi vida he hecho labor social, toda mi vida. Y luego, pues con la televisión, que un poco complementó mi trabajo en lo social con lo televisivo y luego se trasladó a lo político. Bueno, tuve la oportunidad en el 2019 de ser candidata a concejal de Santo Domingo, pues acepté con mucho cariño esa designación y obtuve la votación más alta del cantón. Fui la concejal más votada de Santo Domingo y yo, chuta Santo Domingo, en mi corazón siempre. En el 2019 gané la concejalía y ahí con más razón, pues siendo autoridad, teniendo una trayectoria de trabajo social, con más decisión, pues y con más fuerza, apoyar a los sectores populares. Y luego en el 2023, que se termina mi primer periodo, nuevamente me invitan a participar en una reelección a la concejalía. Y ahí nuevamente acepto la reelección y volvimos a ganar con una votación también muy importante, muy alta. Y esto me ha permitido el tener ese nexo directo con la comunidad, que la gente me identifique, me conozca, el poder seguir ayudando en barrios, porque yo digo que las necesidades básicas siempre van a ser insatisfechas en sectores. Si nos falta el tema de la calle, si hacemos la calle nos falta la cubierta, si hacemos la cubierta nos falta el parquecito, si hacemos el parque nos faltan los juegos infantiles, entonces siempre va a ser interminable las necesidades de nuestra gente, ¿no? Entonces me he convertido y me ha catalogado como la madrina de las obras en Santo Domingo. Y porque a mí me gusta así, sentarme con la comunidad, decir, a ver, ¿cómo están en la comunidad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer una minga comunitaria, qué es lo que necesitamos, y estoy dando seguimiento a las cosas que quiere nuestra gente. Entonces, ese es el papel de la autoridad para mí, como Jimena Toro. El papel de la autoridad es trabajar de manera conjunta con los ciudadanos, en el barrio, en el sector, en la calle, en la cooperativa, para que de manera conjunta con la gente podamos nosotros tener al final una respuesta positiva del clamor y exigencia que la gente hace a sus autoridades, transmitirlas y plasmarlas en el seguimiento que yo hago, ¿ya? Pero al final, ¿cuál será el resultado? La obra que llega a esa comunidad. Ahí es realmente el verdadero trabajo que debe tener Sí, un político. y es el trabajo que debemos hacer. Yo creo que las autoridades que somos electas tenemos la obligación. Yo digo, siempre ustedes no es que vienen a pedirnos un favor. O sea, la gente viene a exigir a sus autoridades porque así tiene que ser. Las autoridades, en este caso los concejales, no tenemos esa potestad de hacer obras. No lo podemos porque la Constitución y la ley no nos faculta, pero sí podemos hacer seguimiento de las obras. Sí podemos darle seguimiento moviendo. Mire, alcalde, priorizamos esta obra, la de acá, la de este sector, la de esta cooperativa, he estado mucho tiempo esperando, atendámosles. Entonces, eso sí podemos hacerlo. Y es lo que estamos haciendo en algunos sectores. Es más, soy madrina de obras de muchos lugares de Santo Domingo. Aquí en Vista Hermosa también hicimos nosotros eh, eh, hemos ayudado aquí en la parte de acá atrás, tenemos el tema del interceptor, de las aguas residuales que está terminándose. Entonces, en todos los sectores de Santo Domingo, yo creo que, o sea, Ninguno se ha salvado. ninguno se ha salvado, o sea, a todos los estamos atendiendo, que sí falta por qué hacer, por supuesto, falta mucho por hacer, pero creo yo que en esos 2 periodos, casi 8 años, 6 años de concejal, no nos falta tiempo, no nos falta tiempo. Santo Domingo es enorme, somos una ciudad de 500,000 de habitantes, en 3 años seremos 1 millón de habitantes, una ciudad completamente de alto nivel de comercialización, producción, ganadería, etcétera. Entonces somos una ciudad inmensamente grande con muchas expectativas de seguir creciendo. Wow.
Realmente eso es una, realmente la proyección en la cual nos sentimos acompañados nosotros como ciudadanos y ustedes realizados como políticos como tal. Sí, digo que sí. Para mí como política, una de las cosas que tengo yo es que me gusta mucho cómo la gente me trata, cómo la gente me llama, cómo sentir, tú sientes cuando alguien te saluda con cariño, te da un Claro, abrazo sincero, o sea, eso se siente, no esa sé si vibra esa vibra se siente. Entonces, con esa misma vibra es la que la comunidad, la energía que te da la comunidad para seguir trabajando. realmente es lo más gratificante y el pago más satisfactorio que uno puede Sí, tener, el mejor pago, diría yo. literal. Sí. Ahora mismo en Ecuador nos encontramos en un momento donde a lo mejor muchos ciudadanos nos encontramos en el pensamiento de, ok, la política no es tal como se pinta, no está siendo bien diseñada, bien organizada, y usted que está como tal esa cara diferente de la moneda, ¿qué le podría decir a esas personas que piensan que la política se daña en Ecuador? Bueno, en realidad hay una preocupación general de los ciudadanos, de los ecuatorianos. La misma inseguridad que tenemos nos hace ser incrédulos de quién está al frente del poder gubernamental o del poder local. Creo yo que el gobierno nacional tiene un hito histórico ahora con el tema del referéndum. Eh, Vamos a tener la oportunidad de los ecuatorianos de poder decidir exactamente el rol que tendrá que hacer el gobierno nacional para de una vez por todas a salir de esta crisis que tenemos, que es una crisis sumamente grave, lo que tenemos en el tema de la inseguridad y que a través de sus gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios, con las gobernaciones, seguir activando esas mesas de seguridad para tratar de llegar a más sectores no solamente con el tema de insumos, ¿no? Con la presencia militar, yo creo que si continuamos teniendo los carteles eh, de, de, de las mafias y seguimos siendo sicariatos y seguimos teniendo esos momentos, o sea, no habrá policía y militar que te aguante las 48 horas. Yo creo que aquí debemos hacer comunidad todos. Yo creo que los ciudadanos están con ese sinsabor, ¿no? Un sinsabor de que, ay, no, es que los políticos todos son iguales. Yo digo que la política es maravillosa cuando, o sea, hacemos las cosas que debemos hacer de la mejor manera, sin involucrarnos en temas o actos de corrupción que en realidad han dejado y han dado mucho que decir en políticos que han actuado pésimamente mal y que es ante la vista de los ciudadanos. Sin embargo, creo que hay que poner en una cara, o sea, la gente que hace mal la política, porque en sí la política, el concepto de política es servicio social, servicio a la gente. El político es el que hace la política, o en este caso la hace buena o la hace mal, pero en sí el concepto de política es el servicio a la comunidad. Esa parte de la política, me surgió a mí una pregunta en la cual usted, ¿cómo usted podía como tal darle a conocer o darle a entender a un niño qué es la política sin utilizar la palabra poder? Únicamente interpretarlo de otra manera. ¿Cómo lo explicaría a un niño? A un niño. Bueno, ahora los niños son tan inteligentes ahora, ¿no? Son tan inteligentes. Yo le dijera a un niño, le dijera a un niño que la política es ayudar, ¿no es cierto? Que si él se cae, yo lo levanto. Que si él tiene hambre, yo le doy de comer. La política es servicio a la comunidad, servicio a las personas, servicio a los seres humanos. O sea, de esa manera, hay una frase muy que a mí se me quedó muchísimo cuando escuché la cual es el que no sirve para, el que no vive para servir, no Nos sirve sirve para para vivir. vivir. Sí, es una frase maravillosa y yo digo que a veces ni siquiera necesitamos ser políticos o autoridades, porque en realidad políticos somos todos. Todos hacemos política. Todos, absolutamente todos. ¿En qué sentido? Tú en estos momentos estás haciendo política. Tú, Martín, estás haciendo política. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo un enlace de un podcast y estamos conversando
y estás acercando a la comunidad para que te pueda ver y te pueda conocer. Ese es un acto de política. Una comunicación con quién, con la comunidad. Ese es un acto de política. Una madre de familia, una jefa de hogar que organiza su hogar, que distribuye los gastos, ¿no es cierto? Que ordena su casa. Está haciendo una política porque es una administradora de su hogar. Todos hacemos política. Wow, esa perspectiva nunca la había puesto a Sí, ver. es así. Sí. O sea, llevarlo de una forma más estandarizada. Por ejemplo, ahora el administrador de la ciudad, el alcalde, es un político porque él administra la ciudad, toma las decisiones por la mayoría de todos. Pero nosotros, por ejemplo, tu padre es un político porque es administrador o es jefe de su negocio. Él hace política porque toma decisiones también políticas administrativas, tiene políticas de su empresa establecidas. Todos hacemos política. Justo quisiera llevar una pregunta que a mí me genera muchísima curiosidad y siento que es su respuesta. Me encantaría escucharla. La cual es, si solo dependiera de usted, ¿qué fuera lo primero que cambiaría en Santo Domingo? Eh, yo cambiaría las invasiones, en realidad, es bien triste. Invasiones. Las invasiones que ha tenido Santo Domingo, las invasiones que ha tenido Santo Domingo durante muchos años. Y quienes no conocen Santo Domingo o no han caminado por los sectores populares, hay muchas invasiones que están y que las condiciones donde la gente o las familias se han adesentado ahí para vivir no son condiciones dignas. Esas cosas, si pudiera cambiarlo, lo borraría, ¿no? Porque Santo Domingo creció de manera tan rápida, tan desordenada, que propios y extraños venían y se sentaban en cualquier lugar, en cualquier área verde en Santo Domingo, sin contar con los servicios básicos de alcantarillado, de agua potable, etcétera. Y que luego, o sea, la gente es como que se acostumbró a vivir así, sin ese tipo de mejoras y que luego la municipalidad le ha tocado en el camino ir legalizando la tierra de esas personas. Pero en sí, la pregunta es si algo pudiera yo cambiar, sería el tema de las invasiones para que la gente tenga mejores condiciones de vida para poder vivir O sea, las personas con los servicios básicos. llegaban como tal y decían, pues mira, aquí va a ser mi casa, no vive nadie Sí, aquí, no vive nadie nadie es aquí, ese dueño. terreno está vacío y me quedo aquí. Y en esa parte no había alguna ley que pueda impedir eso No, en ese momento. no había nada. Hasta ahora, bueno, hemos tratado un poco de dar seguimiento a través de control territorial para que familias no se deseten en lugares que no son permitidos, pero en otros lo que hemos hecho es tratar de legalizar la tierra, primero llevar los servicios, ¿no es cierto?, de alcantarillado, de calles, de accesos para las familias que ya están, porque no son una ni dos, son cientos, son miles. O sea, es una cantidad bastante Sí, alta. es una cantidad muy grande. Por ejemplo, lo que es el sector de Ramiro Gallo, Rosita de Sarón, lo que es plan de vivienda municipal, lo que es Cristo Vive, Che Guevara, las partes de atrás son puras invasiones y asentamientos y que en el camino lo que hemos hecho como gobierno municipal es legalizar la tierra. ¿Qué significa? Es que las personas que estuvieron ahí por más de 5 años, ahora 10, incluso 15 o 20 años, es legalizarles ese pedazo de tierra y entregarles en escritura. ¿Pero para qué? Para que paguen impuestos y para que puedan recibir la obra municipal. Wow, o sea, las personas han de vivir con las cosas más mínimas. Claro, con las cosas básicas, mínimas, entonces, si yo pudiera cambiar algo sería eso, el tema de las invasiones, que no me gustaría ver a personas que puedan seguir viviendo en condiciones que no se merece nadie. Correcto. Oye, eso no se ve solo aquí en San Domingo, hacer en unas diferentes provincias, que haber pasado ese tipo Claro, de cosas. las realidades del Ecuador me parece que pueden ser distintas de una u otra manera, pero la de Santo Domingo sí es una realidad real, es real el tema de las invasiones, incluso hay personas que se adecentan en lugares que son de alto riesgo, entonces construyen sus casitas de caña o de tabla
o de zinc, y como el suelo no es pues fuerte, viene una lluvia y ahí es donde tenemos los problemas, que se cayó la casa, que bueno, entonces suscitan diferentes accidentes ya pormenores graves. Y ahí es donde tenemos ese tipo de problemas todavía en Santo Domingo. Wow. Uy, es algo que, bueno, lo que me alegra es que hay cosas que se están tomando acción y que se... Sí, 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 estamos tomando acciones. Yo creo que todavía ya estamos legalizando la tierra en muchos sectores de Santo Domingo. Aspiramos de que igual haciendo el control, ¿no? Y también haciendo los proyectos, porque la gente cuando va a invadir un espacio es justamente porque no tiene dónde vivir. Que ahí es donde el municipio de Santo Domingo hizo un proyecto de tu casa por tu arriendo. En vez de que la gente pague arriendo, pues se compre un espacio de terreno y que lo pague como que fuera su casa propia. Correcto. Wow. A nivel, como tal, política nacional, ¿usted cómo tiene la perspectiva o cómo usted, desde qué punto lo ve al Ecuador a nivel político en esa manera de, si me podría dar su perspectiva, su manera de ver? A ver, a nivel del Ecuador, bueno, nosotros acabamos de elegir a pocos meses al presidente de la República, pues Daniel Noboa. Creo que él entró con una visión totalmente distinta del nuevo Ecuador, de dar espacios a rostros nuevos, a gente que no haya estado de pronto en algún otro grupo político. Yo creo que la política a nivel nacional e internacional tiene muy buenos ojos. Creo que el señor presidente ha dado buenos resultados en política internacional. Creo que hay algunos acuerdos con algunos países externamente. Correcto. En lo local creo que nos falta mucho en tomar las decisiones. Ya sé que desde el día lunes estamos con un nuevo precio del diésel, está a 2.80, por ejemplo, y creo que va a acarrear un poquito también de complicaciones a nivel de la transportación, porque recuerde que la transportación mayoritaria, la transportación pesada, pues usa diésel, y Correcto. ahora vamos a tener un nuevo precio. Entonces vamos a tener que Acoplarnos esperar como y tal. acoplarnos, pero también esperar el tema del referéndum. Sé que se lo ha adelantado hasta el mes de noviembre, y algunas preguntas importantes y básicas que el presidente de la República ha puesto, como la prohibición de poder seguir entregando dinero público a los partidos políticos, etcétera, y también la reducción de los asambleístas, que creo yo van a ser preguntas que van a tener mucha aceptación de la gente, y otras preguntas que todavía están en revisión de la Corte Constitucional, y que por eso es la marcha, ¿no? La marcha de que la Corte Constitucional le dé la bala al presidente, y también de que la gente, sin estas normativas de pronto, o estas pautas que necesita el presidente, pues son herramientas fundamentales que se requieren para poder gobernar, para la gobernabilidad en los cambios que están haciendo en el Ecuador. Claro, venimos de un, de pasar, simplemente estábamos viviendo con la incertidumbre, la delincuencia a un montón. Y creo que ese tipo de cosas dejaron como huecos en los cuales no hemos tapado, a los cuales faltan de tapar. ¿Qué cosas usted cree que este periodo que hemos pasado anteriormente por momentos muy difíciles han dejado desestabilizados ciertas áreas? ¿Qué áreas cree que todavía nos falta como país solucionar? El tema de la desnutrición infantil es un tema todavía pendiente. El tema agrario también, volver los ojos al campo. Creo que la Asamblea Nacional tiene que trabajar mucho. Había un proyecto de la Revolución Agraria en donde se miraba nuevamente los ojos al campo, el tema de los insumos también que los campesinos tienen o mantienen para sacar los productos al campo, y también la accesibilidad en las carreteras, ¿no? Los accesos que tienen en los sectores, sobre todo la gente que está en el campo. Creo yo que son puntos claves importantes que el Ecuador debe mirar y apostar muchísimo ahí para poder un poco dinamizar lo que es la economía. La falta de empleo ha sido una de las cosas que ahora es más grave la situación.
hay un porcentaje o unas estadísticas sumamente altas de más del 60% de jóvenes que no tienen acceso a un trabajo digno. Y hay también la deserción de estudiantes que ya no están yendo a las unidades educativas secundarias ni universitarias. Eso también son porcentajes sumamente altos y es una preocupación. ¿Dónde está yendo este porcentaje de jóvenes? Está migrando, se está quedando y otros han optado por emprendimientos propios. Entonces, son acciones que el gobierno nacional pues tiene que, a través de políticas públicas, tratar de mirar, buscar mecanismos de mejorar el tema de la accesibilidad al trabajo. Hoy, por ejemplo, la banca cuenta con recursos suficientes para entregar créditos, pero en cambio, si no existe esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que la gente tenga ese acceso a un crédito digno, con bajas tasas de interés, sin tanto tramitología, garantías, no va a poder Sustentarse y seguir sustentarse, creciendo. invertir y después pagar, porque lo fácil es tener tu crédito y luego pagar va a ser sumamente difícil. Entonces, si nosotros estamos todavía con el tema de la inseguridad, cualquier negocio pues estará a la vista de cualquier vacunador y ahí es donde la gente puede llegar a quebrar y ahí es ahí donde existen pues más secuelas de inserción, incluso hasta en los emprendimientos. Esa parte de emprendimientos, alguna vez vi una estadística, por ejemplo, que en Latinoamérica somos uno de los países donde más emprendedores hay, pero de la misma manera, mientras más emprendedores, cada año ni el 10% pues siguen subsistiendo, sino como que primer año lo abren, quinto año ya no existe ese negocio. Claro, es que es complicado porque a raíz de la pandemia, recuerda tú que a raíz de la pandemia, pues de ese encierro que tuvimos todos en el 2020 en Santo Domingo, a raíz de esa fecha y en el Ecuador entero, hubo la noción de que mucha gente descubrió destrezas, habilidades en el encierro y una de esas fueron los emprendimientos de cocina, etcétera. Correcto. Entonces, muchos de ellos, si no tienen la constancia, si no tienen la dedicación, si no tienen el conocimiento, ¿verdad? Muchos de ellos llegarán a fracasar. Otros que se han sostenido por el manejo mismo de las plataformas digitales, de las redes sociales, cómo la gente interactúa, verificar su producto, etcétera, son los que se han mantenido. Pero la mayoría, creo yo que un porcentaje alto sí ha tenido que desertar y cerrar la mayoría de los negocios. Claro, y a mí me asombraba bastante porque decía, a ver, en Ecuador, si no te sale la educación, vemos hasta siquiera la papa en la esquina como si... Claro, si no te gradúas, mijito, pues ya Claro, te espera el negocio tienes que claro, abrirte un negocio. es como el segundo plan que todos tenemos. Sí, Pero esa parte también del manejo, de, ok, tengo este la presupuesto. capacitación, la formación, los insumos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a hacer, lo que vas a realizar? Porque, o sea, hablar de un negocio y tantas cosas que puedes poner, pero si no tienes los conocimientos para poderlo desarrollar Correcto. o plasmar, o sea, tienes la idea de que en realidad al final no vas a tener buenos resultados. ¿Usted nunca pensó en abrir un negocio o nunca se metió en ese mundo? Yo trabajé 23 años en negocios, yo comercializaba, lo que te Ah, claro, decía, sí me claro, comentaba. el tema de la línea blanca, de toda la línea de electrodomésticos, Pero cuando negocio antes era como en tal el PUS, privado. privado. Ah, ok. Sí, yo tenía un negocio privado. Yo vendía full en Santo Domingo, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores, toda la línea de café vendía lunes a domingo. Porque antes el negocio era muy bueno en Santo Domingo. No existían tantas las cadenas, ¿no? Que Comandato, que... O sea, fue las pioneras. sí, fuimos aquí, entonces había mucho negocio, donde se puede hacer también muchas cosas, pero ya 23 años ya. Digo, no, ya ahora ya no quiero tener un negocio porque sí es sacrificado. No te digo que yo trabajaba de lunes a domingo. O sea, y después de esto, usted entra a la política. Después de eso, después de mi trabajo, entré a la política. ¿Y cómo fue esa transición o cómo conectó? Bueno, conecté bien, porque igual la política es cercana a la Claro, es gente. como Sí, interactuar es también. cercana a la gente, interactuar con la gente. Y cuando entré a la política, pues la gente le agradó mucho, o sea,
eh, cuando yo trabajaba en el tema social, entonces la gente estaba ya acostumbrada a trabajar conmigo, pues y siendo autoridad, pues mejor. ¿Una persona estudia para ser político o entra únicamente en la trayectoria, en la vida de que Yo digo que una persona debe ser responsable cuando asume un rol político. Debe ser responsable porque debe tener pues, el tiempo suficiente para poder atender los problemas de la gente. Porque en la política tú solucionas los problemas de la comunidad, o sea, no son tus problemas, son los problemas de las personas y tú tienes que ser ese interlocutor de las necesidades que tiene la gente para poder plasmarlas y resolver los problemas que tiene la ciudadanía. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la carrera de Ciencia en las Políticas, que justamente es que enseña a un ciudadano, a una persona a ser político. Esta carrera, no sé si usted la ha investigado un poquito o conocido un poco sobre O esto. sea, sí, como yo te decía, yo tengo una maestría en comunicación política. En comunicación política igual nos enseñan el tema de campañas electorales, el tema de las ideologías, el tema de los discursos, etcétera. Y ahora en la formación política, antes los movimientos y partidos políticos hacían formación política, hacían los congresos ideológicos. ¿Por Mm. qué? Porque te explicaban del movimiento político cuáles eran sus principios, cuáles eran sus objetivos, cuáles eran sus metas. Y si tú te identificabas con esos principios de la organización política, pues tú decías, ah, no, es que a mí me gusta esta organización política. ¿Por qué? Porque respetan al ser humano, porque son... buscan Son más resolver los rectos. temas de la clase social, etcétera. Entonces tú te identificas con una clase política, pero ahora eso se ha perdido. Ahora ya no hay en las organizaciones políticas esta formación ideológica que antes existía. Ya no hay los congresos ideológicos. O sea, ahora las organizaciones políticas lo que hacen es de pronto invitarte a participar en una organización política porque ahora los jóvenes forman parte fundamental. Se requiere el 30% de los jóvenes según la normativa legal del Consejo Nacional Electoral y de acuerdo a su reglamento. En todas las participaciones políticas se necesita el 30% de participación de los jóvenes y de la misma manera el 50% de la participación de las mujeres. Uy, o sea, es un porcentaje Entonces, bien es un amplio. porcentaje muy amplio. Entonces, ahí necesitamos jóvenes, políticos comprometidos con su ciudad, comprometidos con la gente, para poder asumir en realidad un rol de políticos, pero que tienen que conocer y saber de que la política es servir. Lógicamente, conociendo la Constitución, tienen que conocer el tema de la ley, el COTAD, etcétera, para poder asumir, porque lógicamente es tu voz, es tu voto, es tu presencia la que va a tomar decisiones por la comunidad. O sea, antes una persona, por ejemplo, sea de izquierda, pues desde que empezaba hasta que dejaba su vida política, seguía ahí. Ujú. Y ahora hay esa oportunidad o se ha perdido. Que, ok, si soy de izquierda y me da una mejor propuesta de derecha, pues me cambio. Bueno, los de izquierda casi no pasa eso, ¿no? La gente que ha tenido una formación de izquierda siempre se ha mantenido siendo de izquierda. Más los de derecha o los de centro derecha se han mantenido con una visión más flexible, como para poder tomar decisiones un poco más conservadoras, se podría decir, pero la gente de izquierda, ellos te nacen y te mueren siendo de izquierda. ¿Por qué cree que hay esa mayor lealtad? Antes, porque por la formación política que te decía, por la formación política ideológica, que siempre la gente de izquierda es gente muy intelectual también, que, que a las personas, al menos a las que yo he conocido, se han mantenido hasta ahora siendo gente de personajes de izquierda. Wow. Sí, y eso, pues realmente es lo que se debería proyectar siempre, el ser leal a tu ideología, o usted está en el pensamiento que se puede esa oportunidad de ser flexible.
Yo digo que todo, si es que tú vas a tomar una decisión que no vaya a afectar tus principios, ¿verdad? Y que puedas en esa decisión, sin necesidad de traicionar ni nada, que esa decisión vaya a ser a favor o en beneficio de una comunidad amplia, por supuesto que tú tienes que, o tenemos que irnos por ese lado. Aunque además Sí. a nivel moral, A nivel moral, claro que a dónde nos sí. dirigimos. ¿A dónde nos dirigimos? O sea, que no vayan a afectar tus principios y que todo lo que se vaya a decidir sea justamente en ley. Ley. Claro, eso es interesante porque a lo mejor podemos decir, ok, se cambia porque hay una mejor propuesta económica, un mejor puesto, pero a veces no es únicamente eso, o sea, también es No, la- ese tema de la lealtad también, mucho, o sea, yo digo que son cosas y cosas, ¿no? O sea, una cosa es, para mí al menos, si yo tengo que tomar una decisión política, por ejemplo, aprobar el presupuesto municipal. Aprobar el presupuesto municipal significa de que con esos recursos que va a tener el municipio voy a ayudar a resolver el problema de muchos sectores cooperativistas. Eso es una. Entonces, esa es una obligación mía, moral, ¿no es cierto? Ni siquiera ideológica, porque es tu responsabilidad aprobar y apoyar para que ese presupuesto vaya a trabajar en la comunidad. Y otra muy distinta donde tú seas de una organización política y luego te digan en otra organización política, oye, vete para acá y ya déjalo nomás. claro, Sí, entonces eso sí no estaría yo de acuerdo. como vamos a reiterar, es un poco más a lo moral y no tanto por el Así es, beneficio que hay. así es. Ajá. Si la política lo veríamos como una película, proyectémosla en ese momento, si la política fuera como una película, ¿qué título se le pondría a lo que vimos hoy en Santo Domingo? ¿Qué título le pondría a lo que vive Santo Domingo Un poco creativa la pregunta. actualmente? Sí, se puso súper creativa. Una película. A mí me encantan las películas. Yo soy malísima con los nombres. Ok, lo podemos hacer así. Usted le puede poner el título que usted desee. O sea, lo que podría decir, o sea, hay películas de terror, hay películas de suspenso, hay películas de acción, hay películas de romance. O sea, como que podría buscar un estilo, ¿no? Ok. Así ya, si es que no es un nombre, ¿no? No le va a poner acción, pues. No, yo creo que podría ser si es en el contexto general de lo que pasa en la ciudad o de lo que se ha hecho en la ciudad durante estos años, yo creería que es de pronto una película sin darle tanto realce a la administración. Esa es una película Diagrama. de drama, Ok. sí. Todo así de drama, ¿por qué? De drama por todas las cosas, ¿no? De drama porque como que empieza todo bien, ¿no? Y luego como que hay un pequeño desequilibrio entre las cosas, ¿no? Porque en realidad, o sea, eh, lo que en realidad ha afectado a Santo Domingo es un poco el tema de la inseguridad. Lo que ha afectado también a Santo Domingo es un poco el tema comercial, el tema de lo que seguimos trabajando con el proyecto de la 3 de julio. Hay una presión ahí intensa. Lo que pasó con el parque Gelentenca, muchas personas decían, bueno, el parque está lindo, pero ¿dónde están los árboles? Entonces, como que le metimos drama también, entonces digo, no, es una película de drama. Claro, es que, por ejemplo, hay muchas cosas que no se podía completar, no por el sentido de únicamente por la autoridad, sino también por los ciudadanos. Y sí, también le pondría como un poquito de drama, un poquito de acción, o sea, tiene de todo un poco. Sí, sí, sí. Es que el drama tiene acción también. Exacto, es una evidencia que tenemos. Pero para que veas que soy así, súper Oh, equitativa. pero muy buen Drama. punto. Para ir finalizando, primero, pues me dio muchísimo valor de estas preguntas que le he hecho, mucho conocimiento, pero siempre me gusta terminar los podcasts haciendo una pregunta un poco más personal, Ya. la cual sería, Jimena, ¿usted es feliz? Sí, soy feliz. Soy feliz. Yo digo que soy feliz porque tengo mis hijos. Soy feliz porque
Estoy con una persona que amo, soy feliz porque estoy trabajando y haciendo lo que me gusta hacer. Pero esa felicidad cuando hay momentos donde necesitas una mano o necesitas un consejo, ahí, por ejemplo, me pongo triste porque no tengo a mi mamá. Y mi madre falleció hace 5 años, va a cumplir 5 años desde el 18 de octubre y ella era siempre la mujer motivadora, la que me inspiraba, la que me apoyaba, la que me ayudaba, la que me daba ese consejo, la que me hablaba, la que me exigía. Entonces yo digo que hay sus golpes, pero yo creo que siempre la felicidad la vas a trabajar tú. Cada persona trabaja su felicidad. Cada persona trabaja y fortalece su yo personal interno. Entonces yo me considero una persona feliz. Soy una persona feliz, soy una mujer que vea la vida de la mejor manera. Soy una mujer muy temerosa de Dios, soy una mujer de fe. Y soy muy alegre. Si tú me invitas a una fiesta, soy la que te arma La la que prende la fiesta. fiesta. Sí, Pero qué sí, alegría saber de que a pesar de las dificultades, puedo ver toda esa energía que usted transmite. Y justamente lo conecto mucho con un empresario en Colombia. Le preguntaba, ¿cuál ha sido el peor momento de tu vida? ¿O cuál ha sido tu mayor fracaso? Esa es la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Y no fue ninguno. Y a pesar de que él era un empresario que había vivido tantas crisis en Colombia, tantas cosas que había sufrido, ujú, pero el hecho de decir ninguna, porque todo lo que ha tenido que pasarme, ha tenido que pasarme para yo convertirme en la persona que soy ahora mismo, es realmente la visión que debemos tener todos. Y la gratificación de decir, ok, me pasó porque tenía que enseñarme X cosas. así es. Si no me hubieses pasado lo que me pasó, no estuviera aquí. Claro, o sea, si algo hubiéramos quitado de la historia de Jimena, a lo mejor no hubiera llegado a X lugar profesional, no hubiera conversado con X persona, Así es, así es. y todo ha sido como tal en el camino estado. Todo está escrito. O sea, creo mucho en el destino. Yo creo mucho en el destino, yo creo mucho en la energía. Yo, por ejemplo, como te dije, yo veo en ti es un liderazgo innato en ti, tú vas a llegar muy lejos. Así que acuérdate de este podcast. Creo mucho en la energía de las personas. Yo no sé si es un don, pero yo percibo cuando digo, ah, no, algo va a pasar ahí, algo va a suceder, no con esta persona, no con esta persona. Sí, eh, yo, o sea, a veces me da hasta miedo. Oye, esas Sí, predicciones. sí, esas predicciones que en realidad para mí es un don ese don tenía mi madre. Entonces es algo que yo lo tengo y yo creo mucho en, como te dije, soy muy una mujer de fe, pero creo mucho en la energía de la gente, con quién te rodeas, que te ayuda, que te impulsa, que te apoya, que te ayuda. Claro, realmente somos energía todos. Sí, 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 somos energía. Y uno llega a una habitación, entra una persona que no estaba y uno siente Sí, hasta cómo sí, entra, definitivamente. cómo habla. Incluso Sí, desenvuelve a la persona, hasta te hace conectar con eso. sí, sí, Y sí. para mí eso, por ejemplo, yo tengo personas, amigos, que yo digo, ok, a este amigo yo sé que le puedo contar y me puedo desahogar. Claro, ya no. Claro, uno ya va conociendo y a veces no es tanto conocer a profundidad, sino únicamente como verlo por fuera. O sea, decir, pues mira, este me genera más confianza. Y Sí, lo bueno es tener una energía súper buena, sí, estar siempre con el positivismo, con la frente en alto, seguir para adelante y a pesar de las adversidades, pues seguir. seguir, hay que continuar, hay que seguir adelante y en todo lo que nos proponemos, pues conquistarlo, seguir ahí en la lucha, que lo lograremos. Hoy día es un claro ejemplo, después de venir de un percance súper enorme, cuando nos encontramos acá, yo pues tenía y se me vino muchas cosas en la cabeza. Dije, ok, a lo mejor no alcanzo, a lo mejor se me complica un poco más, pero dije, ok, ya di mi palabra, tengo que venir sí o sí, y pues me alegra saber de que estamos teniendo una conversación súper increíble, que hemos aportado de la misma manera a muchísimas personas y que hemos dado esa perspectiva mucho más amplia de Jimena Torres.
Muchas gracias a ti, Martín, y a toda la gente pues, que se conectó, porque siempre yo digo que cuando la gente quiere conocer a alguien, la gente que no se conecta lo mira después, pero la gente se da su tiempo, ¿no? Para mirar, pues les agradezco mucho. Y a las órdenes, Martín, cuando tú creas, cuando tú quieras, pues nuevamente estaré pendiente también de las cosas que tú hagas y donde podamos pues apoyarte, pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Para terminar, un mensaje, tiene todos sus minutos delante para usted dar un mensaje a la ciudadanía, a en lo que usted sienta por dentro. Bueno, muchas gracias nuevamente, Martín, a ti. Y gracias por este espacio. Estamos en la casa de Martín, una casa linda, muy acogedora, pues con tanta tranquilidad. Y yo muy contenta, muy feliz de ver a jóvenes que hacen esos espacios donde nos sentimos relajados, a que ustedes puedan conocer un poco más el yo, un poco más la personalidad de quienes habla Jimena Toro y les agradezco mucho. Y esta sea la oportunidad para agradecer a toda la gente de Santo Domingo, a toda la gente del país que me conoce y que siempre me han recibido en sus espacios, en sus barrios, en sus sectores, con mucho cariño, con mucho amor. Y que ese cariño y ese amor que ustedes me han dado, pues siempre ha sido recíproco. Así que aquí su amiga, su concejal, su madrina de las obras, pues siempre estará presente en todas las actividades que ustedes me permitan estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias, Jimena. Martín. Un gusto acá. Gracias.